En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Enrique Huerta, del doctor Pedro José Peñalosa y el doctor César Cancino, quienes abordarán el tema de la segunda mesa titulado Una nueva constitución para un nuevo país. Una nueva constitución para un nuevo país. Maquiavelo decía hace 500 años que era muy difícil construir un orden, pero que construir el orden político nuevo era profundamente riesgoso. Si Maquiavelo pudiera haber visto este diagnóstico, se daría cuenta que no se está construyendo ningún orden político nuevo, sino, como muy bien dijo un constitucionalista que merece mi respeto, que es Porfirio Muñoz Ledo, que debe estar al frente de la Cámara de Diputados esta mañana, está refundándose la República. Y eso es todavía mucho más complicado y mucho más caótico, porque no solamente tiene que generar la política de la innovación a partir del orden político precedente, sino que tiene que nulificar los riesgos, los vicios, las corruptelas del orden político anterior. Es un proceso transitorio muy complejo, muy complicado, donde además está revestido de un halo democrático inmenso, de 30 millones de votantes, de devotos que por descarte o por convicción propia votaron por ese sujeto, y sin importar cuántas planillas, sin importar los nombres del resto de las planillas. Y entonces hoy lo que estamos viendo es de un autoritarismo de partido hegemónico en los años 70 a un autoritarismo francamente competitivo de los términos del COFIPE desde el 1990 en adelante, a algo que empieza a pintar con los tintes de una autocracia participativa, porque uno de las, entre juristas, Carpizo quizá, una de las figuras más respetables, siempre habló como una malversación del sistema presidencial la metaconstitucionalidad del poder presidencial. Y lo que ocurrió este 1 de julio y lo que ocurrirá en unos 15 días es que se le da un revestimiento democrático, jurídico, a esa metaconstitucionalidad con una franca mayoría. Y vemos la escena que vimos ayer, una manta donde se termina ataviando a Andrés Manuel López Obrador, a la Hugo Chávez Frías, diciendo no un dictador, exhibiendo en buena medida la terrible y absoluta ignorancia de los legisladores de oposición, concretamente de los panistas, porque una dictadura gobierna sin necesidad de la ley, no necesita el Congreso y no necesita al legislador. Estaban sacando un proyecto por mayoría, una de las leyes centrales que va a dar origen a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Seguridad Pública, en fin, y hicieron pues un sainet legislativo, un sainet parlamentario con una palabra que no va. No es despotismo lo que estamos viendo, es una autocracia participativa, sobre todo con estas consultas que vienen a modo. Entonces, todo este problema, que es un problema político, que es un problema institucional, nos remite necesariamente a una pregunta clásica de la filosofía política, que es, por supuesto, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Y entonces, el tema de esta mesa parece ser un tema ilusorio. Parece ser un tema, una nueva constitución para México, después de que tenemos un presidente con más de 24 reformas constitucionales integrales, donde el orden político ha cambiado significativamente. Es casi un salto al vacío este tema, pero quizá podría plantearse la necesidad de una nueva constitución, no bajo los términos habituales, que ese es un poco el centro de mi pequeña charla hoy, esta mañana, sino bajo otros términos. Pero antes, dado que estamos frente a estudiantes, pues valdría la pena recordar el concepto de constitución, eligiendo quizá a un jurista que tiene que ser más leído y que tiene que perdonársele sus pecados nacionalsocialistas, y ese es Carl Schmitt. La Constitución no son leyes, la Constitución no son normas, la Constitución son decisiones políticas. Nunca, de acuerdo a la idea de Carl Schmitt en teoría de la Constitución, nunca se dice que el Estado tiene una Constitución, el Estado en sí mismo es una Constitución. Cuando hablamos de Constitución estamos hablando nada más y nada menos que de forma de gobierno, de mecanismos de distribución de poder en el Estado.
La Constitución en sentido absoluto puede significar una regulación legal fundamental, un sistema de normas supremas y últimas. Entiéndase la Constitución como norma de normas. No tiene, y esto es central para nuestro análisis, y quisiera abonar a la discusión con los dos ponentes que me van a continuar esta charla. La Constitución no es un tema del ser, sino es un tema del deber ser. Hasta el más obtuso de todos los juristas, que es Hans Kelsen, tenía en claro que la norma jurídica no es otra cosa más que el ordenamiento de aquello que debe ser. Cambiando la Constitución, lo que cambiamos necesariamente es un pedazo de papel, es una realidad jurídica que puede ser procesable, que puede ser instrumentable, que puede tener mecanismos concretos, pero que la efectividad, es decir, los términos de la validez de esos mecanismos, dependen de recursos públicos, dependen de una serie de procedimientos administrativos, dependen de otro tipo de circunstancias. Si tomáramos, México necesita una nueva constitución, México ya tiene una nueva constitución, y estos pequeños visos de la austeridad republicana, estas transformaciones a nivel administrativo que se están dando en la Secretaría de Bienestar, el censo que se está haciendo para tratar de sanear a los programas, en fin, la idea de participar, así sea 1% del electorado, pero el simple hecho de que ese 1% del padrón electoral participe y diga de manera, en una suerte de ficción colegiada, sí, sí quiero Santa Lucía, no quiero Santa Lucía, aunque el único avión que me haya subido es la Feria del Pueblo, no importa. O sea, esta participación política es un cambio rotundo, un cambio en la constitución política, no a través de la convocatoria de un Congreso Constituyente, que al último que le convendría sería Morena bajo las circunstancias actuales, sino bajo un término que el propio Lowenstein, otro jurista de corte alemán, que trata muy bien el tema, a través de una mutación constitucional. Las constituciones no son pedazos de papel, las constituciones en sí mismas son organismos vivos. Cada constitución es un organismo vivo, siempre en movimiento, como la vida misma, decía Lowenstein, y está sometida a la dinámica de la realidad que jamás puede ser captada a través de fórmulas fijas. Una constitución, dice el propio Lowenstein, otro de los juristas más respetables del siglo XX, no es jamás idéntica consigo misma. Lo que estamos viendo es, como muy bien advertía en un coraje que le hicieron pasar, bueno, el coraje del último minuto que le hicieron pasar a Porfirio Muñoz Ledo, es refundar las instituciones de la República con un sistema de partidos fenecido, con una clase política desprestigiada, con un derroche a nivel gubernamental increíble, pero sobre todo con uno de los grandes problemas que tiene el Estado, el más importante, con los términos de la seguridad completamente deshechas. En este país no existe Estado de Derecho, eso es una absoluta ficción. Hablar de una nueva constitución cuando las reglas del juego están absolutamente fenecidas es un acto de absoluta inocencia, o quizá un acto de absoluto positivismo, porque se supondría que la Constitución es un pedazo de papel, y no, la Constitución se está reformulando y se seguirá reformulando. Entonces, tenemos un gran problema porque hay una serie de imperativos categóricos, hay una serie de demandas, la pobreza, la inseguridad, que es, este país es un caldo de cultivo muy propio para estas dos cuestiones, y Andrés Manuel, que tiene que refundar, y refundar no implica romper, refundar necesariamente tendrá que implicar transeguir, es decir, pactar, colaborar, negociar, consensuar, y consensuar con lo único que existe, con estos sistemas de partido fenecidos, con estas clases políticas fenecidas, con autodefensas, con factores reales de poder. En fin, realmente el reto que tiene Andrés Manuel es enorme, y la pregunta, Andrés Manuel inmediatamente a partir del 1 de julio pues empezará a enfrentar una serie de problemáticas. Una de las problemáticas que todo país se enfrenta, un principio de política pública central: las necesidades son múltiples, las esperanzas son descomunales,
los recursos son escasos y tendrá Andrés Manuel que empezar a administrar la insatisfacción pública, la insatisfacción gubernamental en un electorado lleno de esperanzas y en una imagen de polarización que también él mismo ha coadyuvado mucho a difundir. Los chairos, los fifís, la gente de la Cuarta Transformación y la mafia del poder, blanco y negro, no muy distinto a lo que comentaba el doctor Crespo sobre Bush y sobre este discurso de polarización de estás conmigo o estás contra mí. Ese es un discurso antipolítico porque niega por completo la pluralidad de los hombres. Y empecé con Maquiavelo esta charla, no quiero extenderme en tiempo, en respeto al resto de los ponentes, pero sí quiero dejar muy en claro que Andrés Manuel tendrá que llamar a la política, a los unos, como decía Hannah Arendt, a los otros, a los distintos, a partir de esquemas polarizados. La Cuarta Transformación que él habla será, irremediablemente será, pero no como Andrés Manuel quiere, y mucho menos como 30 millones de mexicanos desean. Gracias. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo abordando un tema que a mí me apasiona, que es una evaluación ex ante de lo que significa la Cuarta Transformación. Primero, lo que yo quisiera plantear es si en realidad estamos hablando de una Cuarta Transformación o estamos hablando de cambios cosméticos. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, porque escuché en la anterior mesa y algunos de los ponentes daban por hecho que ya estábamos en vísperas de la Cuarta Transformación. Bueno, ¿qué es eso de la Cuarta Transformación? Para que nosotros tengamos claro si estamos en una Cuarta Transformación o no, tenemos que hacernos varias preguntas. Yo voy a plantear 6 preguntas y a partir de ahí los invito a que reflexionen conmigo. La primera pregunta es: Cuarta Transformación, ¿qué plantea López Obrador frente al tema de la seguridad pública? ¿Sabe qué plantea? Más de lo mismo. Ha dicho López Obrador con una ingenuidad o ignorancia supina que va a seguir utilizando al Ejército y a la Marina porque los policías federales no están capacitados. Y yo les pregunto, jóvenes, compañeros, amigos, ¿acaso el Ejército está capacitado? ¿El Ejército ha sido preparado para temas de seguridad pública, de combate urbano? Pues la respuesta es no. De tal manera que la primera aproximación que tenemos a lo dicho por López Obrador tiene que ser visto desde la óptica de qué es lo que ha propuesto y qué es lo que realmente va a hacer. Hay 2 formas de discutir el tema con López Obrador, Yo tengo aquí su plataforma electoral. Es muy difícil discutir con López Obrador, porque la plataforma que registró su partido dice exactamente lo contrario de lo que está haciendo. De tal manera que me voy a abocar entonces a usar la plataforma y lo que ha dicho, porque no hay otra forma de escribir con López Obrador, porque es un poco, ¿cómo le podría llamar a López Obrador? Es un poco volátil, por decirlo de alguna manera. Segunda pregunta: ¿qué va a hacer López Obrador frente al sindicalismo? Ya nos da signos de lo que va a hacer. Una alianza maravillosa con el Bester Gordillo. No lo digo yo, vean la prensa. Está su equipo con López Obrador, de tal manera que ya sabemos de qué sindicalismo habla. Y por cierto, no ha dicho nada López Obrador de las castas burocráticas que están en el sindicalismo oficial, en la FESTE y en Pemex. Entonces, frente al sindicalismo no nos ofrece nada López Obrador. ¿Qué frente a los empresarios? Esta es una maravilla lo que ha hecho López Obrador frente a los empresarios. Su lema ha sido primero los pobres. ¿Recuerdan? Sí, pregunto, ¿recuerdan o no? Digo, vamos a recordar un poco esto. Dice que primero los pobres, pero ¿qué creen? Que ha dicho explícitamente, no tácitamente, que no va a tocarlos ni con el pétalo de una reforma fiscal.
un país como el nuestro, marcado por la desigualdad social, donde 4 familias se apropian del 21% del Producto Interno Bruto, no los va a tocar López Obrador. Vuelvo a preguntar, ¿no que primero los pobres? Los últimos deciles, es decir, estos señores que ustedes conocen o han sabido de ellos, Slim y compañía, se apropian de la mayoría de la riqueza del país y López Obrador no los va a tocar. Estoy dando seguimiento a su discurso, por lo tanto, su cuarta transformación queda muy en cuestión. Recordemos esto, jóvenes, para que lo sepan, y si lo saben, lo reiteremos. México es uno de los 4 países más desiguales del mundo, junto con Argentina, Chile y Brasil, no más pobres. Y esto es importante decirlo. La pobreza está en la África subsahariana, la desigualdad está en América Latina. Y resulta que el gobierno de la cuarta transformación no plantea nada para tocar o afectar la desigualdad. La desigualdad social no se puede atacar con medidas cosméticas. Es decir, no es cierto que a mejor salario se abate la desigualdad, eso está comprobado. Hace un rato citaban a Piketty. Piketty lo que está planteando, y no sé por qué lo leen parcialmente, pero Piketty lo que está planteando en su libro Mamotreto, lo que está diciendo es que los empresarios den 1% de sus ingresos para disminuir la desigualdad. La desigualdad se ataca estructuralmente, no se ataca. Lo demás son aspirinas para cáncer. 4. ¿Qué visión tiene el observador de las consultas? Ya vimos una, pero vienen otras. Yo le decía ahorita a Crespo, las nuevas consultas, ¿verdad?, que van a ser un poco simpáticas. En la misma boleta van a poner, ¿está usted a favor del Tren Maya y de cambios de la refinería en Tabasco, etcétera? Pero junto con ello, ¿está usted a favor de las becas para los jóvenes, la ayuda a los adultos mayores? Yo me pregunto, ¿quién se opone a que ayuden a los jóvenes? ¿Quién se va a oponer a eso? Es decir, esta idea de consultar por consultar, lo único que hace es legitimar los problemas, pero más grave, esto es anécdota. El secretario de Hacienda, el próximo secretario de Hacienda, Ursúa, ya dijo que ya está en el presupuesto todo. Ya está en el presupuesto. Entonces no me vengan con cuentos de que van a hacer una consulta si ya está en el presupuesto que va a mandar el 15 de diciembre la Secretaría de Hacienda al Congreso. Ya está, ya lo dijo Ursúa. De tal manera que estas consultas, lejos de ayudar a elevar el nivel de participación de las personas, lo que hace es simplemente buscar legitimación. Luego, quinto cuestionamiento. ¿Qué hacemos frente a las relaciones con los poderes? Bueno, ayer tuve la ociosidad de ver, entre trabajar y ver, lo que pasó en la Cámara de Diputados. El comportamiento que tuvo Morena en la Cámara de Diputados es lo mismo que yo viví como siendo diputado con el PRI. Una aplanadora, irracional, sin argumentos, gritona, enfrentándose a una derecha gritona que era el PAN. ¿Cuál es la transformación de los poderes? ¿Y saben cuál es el mandato? Que los diputados hagan lo que dice el presidente. Alguien me dirá, bueno, son miembros del mismo partido. Permítame. Había propuestas sensatas de otros partidos para modificar la Ley Orgánica de Administración Pública. ¿Y saben qué hicieron? Mayoría. De tal manera que yo preveo, como otros colegas, que la relación del poder ejecutivo con el poder legislativo va a ser lo que fue en el viejo PRI, en los tiempos dorados del PRI, de sumisión. Sexta y última pregunta. ¿Qué hacemos frente a la discusión pública? Decía bien nuestro amigo Crespo en relación a la polarización, al maniqueísmo, de que o estás conmigo o estás contra mí. Dice López Obrador algo grave, Todavía no es el presidente y ya puede personalizar a un periodista para decirle que ese periodista lo está atacando. Pero lo esencial es, y lo peligroso, a donde quiero ir, es que imagínense el poder del presidente de la República diciendo que una prensa, porque escribe alguien lo que él no piensa, es una prensa fifí,
me parece que es muy peligroso, por lo que sigue, después de lo que sigue, pues es boicotearla, desestimarla. Y finalmente, para no abusar del tiempo, quiero decir dos cosas. Uno, es evidente que no podemos emitir un juicio sumario del régimen de López Obrador, porque todavía no empieza. Lo que estamos haciendo, y agradezco la convocatoria de César, estamos viendo diagnósticos o prospectiva. No estamos diciendo que así va a ser el gobierno. Los signos que tenemos ahora de López Obrador son preocupantes. Y dos, me parece que lo que sigue en el horizonte, creo yo que va a haber una rearticulación de las fuerzas políticas. Ya se decía en la mesa anterior en relación a la debacle de los partidos, pero sería preocupante que el movimiento social se plegara a los dictados de una sola fuerza. Es decir, imagínense ustedes, un presidente con el poder que tiene López Obrador resulta preocupante. Y termino con una frase que dice lo siguiente: teníamos todas las respuestas y nos cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues entonces, como el tiempo es poco, procedo inmediatamente a mis comentarios sobre el tema que nos convoca. Yo no voy a anticipar mis percepciones personales sobre el futuro gobierno. Obviamente hay indicios que nos pueden, digamos, aproximar a una crítica sobre lo que puede ser una concentración del poder que impida llevar a buen puerto los proyectos que se han planteado. Está en el escenario. Obviamente hay una oposición que aprovechará todos los espacios, todos los conductos y todo lo que esté a su alcance para descalificar al actual presidente electo y próximo presidente constitucional. Yo no voy a hacer ese comentario. Yo prefiero pensar en ofrecer un beneficio de la duda. El personaje ya llegó, está ahí, tiene ante sí una tarea inmensa que básicamente él mismo construyó retóricamente. Es la tarea de llevar a buen puerto la cuarta transformación, ¿no? Y llenar de contenido todo lo que ofreció, no en una campaña, sino en 3 campañas electorales. Yo no quiero aquí ser la espada de Damocles y decir de una vez por todas lo que va a ocurrir y cuál va a ser el desenlace trágico si este fuera el caso. Vamos a ver que las acciones hablen por sí solas y evidentemente la exigencia que el propio López Obrador se puso es muy alta. Eso sí hay que saberlo, y que la población va a estar muy alerta y muy a la expectativa de que se cumpla. Bueno, pero el tema que nos convoca muy puntualmente es la idea de la nueva Constitución, y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una nueva transformación, una cuarta transformación, bueno, normalmente las transformaciones, que en este caso, siguiendo la idea de Porfirio Muñoz Ledo, pues tiene que ver con la fundación de la República o la refundación de una nueva ordenamiento político institucional, y eso solamente se puede materializar y cristalizar con una nueva Constitución. Entonces la idea, pues de hecho, surge en México conforme avanzaban los procesos de democratización, concretamente las reformas electorales, que como ustedes saben fueron muy gradualistas hasta permitir la alternancia en el 2000 y después, bueno, el triunfo de López Obrador, pero pues del 77 al 2000 son muchos años, y del 2000 al 2018 pues pasaron también muchos años para ir concretando una democracia electoral que todavía tiene muchísimas imperfecciones y muchísimas dificultades. Pero bueno, en la teoría de las transiciones, pues la conclusión es más que evidente. No ha habido ninguna transición a la democracia exitosa en el mundo, desde las transiciones en España, Portugal y Grecia, que no haya pasado por una reforma integral a su constitución. Ninguna, ¿no? Entonces, ninguna transición a la democracia ha obviado esta etapa de la transformación constitucional integral. Ahora, en México no ocurrió, digamos que sí hubo alternancia, pero no ocurrió la nueva constitución o la reforma integral a la constitución. ¿Por qué pasó esto?
Bueno, el tema de la nueva Constitución tiene muchos años en México, no es un tema que haya surgido hace poco. En los años 80 ya se hablaba de la nueva Constitución. Porfirio Muñoz Ledo introdujo este tema a la agenda de discusión y lo acompañamos algunos intelectuales, periodistas, el propio José Antonio Crespo habló de este tema y otros intelectuales. Sin embargo, obviamente en un contexto hostil a la reforma constitucional integral. ¿Por qué? Pues porque no estaban dadas las condiciones y esto era pues una iniciativa que no podía prosperar en un régimen priista, pues donde no había sensibilidad hacia el tema. Los constitucionalistas de entonces, que muchos recuerdan, Carrancay Rivas y Burgoa y Orihuela, ¿no? Estos dos constitucionalistas que eran consultados para decir cualquier barbaridad en los medios, estos constitucionalistas decían que lo importante es que la Constitución se aplicara, pero nuestra Constitución era la más avanzada del mundo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces la Constitución era tan importante históricamente en México como la bandera o como el himno nacional. Eran símbolos que no podían tocarse, transformarse, modificarse. Al menos no la Constitución del 17 en su espíritu, que obviamente introdujo todo el capitulado de la reforma a los derechos sociales, que como tales sí fueron innovadores en el constitucionalismo mundial. Entonces, sin embargo, el hecho es que nuestra Constitución, quizá no tanto la Constitución del 17, sino por los efectos de las transformaciones que de manera sistemática se hicieron en el Congreso, convertido en constituyente, terminó siendo un verdadero bodrio lleno de contradicciones y ambigüedades normativas aprovechadas por la autoridad que tenía la facultad de interpretar a su conveniencia la ley. Y la Constitución terminó por ser verdaderamente un monstruo, ¿no? De tal manera que la idea de una nueva Constitución pues se imponía y parecía una exigencia si es que se pensaba pasar de un régimen de partido hegemónico o lo que ustedes quieran, pero en todo caso no democrático, a un régimen democrático, que era el discurso y la retórica de todos los actores políticos, ¿no? La transición a la democracia. Bueno, esto no se concretó. En el 2000, y con esto básicamente para hacer un poquito de historia y antes de ver las posibilidades de avanzar o no en una cuarta transformación por la vía de una reforma constitucional o acompañada por una reforma integral de la Constitución. En el 2000, con Vicente Fox, Porfirio Muñoz Ledo nuevamente le vende el proyecto y se crea una comisión de estudios para la reforma del Estado, que era una comisión para hacer una nueva Constitución. Bueno, yo participé activamente como secretario técnico de esa comisión y el resultado es muy simple. Se propusieron reformas al 97.5% de los artículos de la Constitución, es decir, una nueva Constitución. Había que hacer una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque la idea errónea que mantenían las élites políticas oficiales, sobre todo, era que bastaba hacer una reforma electoral para avanzar en la democracia, lo cual es una mirada reduccionista, porque un régimen político es mucho más que elecciones. De cómo hablar de democracia si no existe en nuestro país un régimen político de equilibrios de los poderes y no esta concentración del poder en el vértice, en el presidente, que todavía existe en la norma. No existen los contrapesos, como no existe un federalismo realmente que, permita que también la democracia se ejerza en México de los estados al centro y no al revés. Este centralismo excesivo también contamina la política y la democracia. Y podría hablar de miles de temas, porque todos necesitan ser reformados integralmente para tener un piso normativo que sea consecuente con las exigencias de un régimen que se presume democrático, y eso no se ha hecho. Por eso ahora hay después de 18 años en que se puso en el congelador el tema de la nueva Constitución, resurge, entre otras cosas porque también resurge de sus cenizas, como el ave fénix, Porfirio Muñoz Ledo, que está ahí en el Congreso y que le va a poner la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador por ser presidente de la Gran Comisión. Entonces, lo cual es un dato fundamental, histórico. Obviamente
obviamente Porfirio está tratando de incidir sobre todo en Morena para que abracen el proyecto de la nueva Constitución. Es ahora sí el último tren para que esto sea posible. Si no se hace ahora, ya no se hizo, y viviremos pues con esta Constitución que realmente sí requiere, más allá de las reformas que han habido, que decía Carlos que ya existe una nueva Constitución. Pues no es cierto, porque no existen cuestiones fundamentales asociadas con la naturaleza de una democracia, de un régimen democrático. ¿Dónde está la revocación de mandato? ¿Dónde está el equilibrio de poderes? Una verdadera ley de transparencia, una ley de partidos y muchísimas otras cosas. ¿Por qué la sobrerepresentación? La sobrerepresentación fue funcional para las exigencias del viejo régimen en el proceso electoral lento y gradual de transformación, pero ya no lo es. Hay muchas cosas que deben ser reformadas. Ahora, existen posibilidades para que realmente, más allá de la voluntad y del esfuerzo que seguramente va a hacer Porfirio Muñoz Ledo desde el Congreso para retomar el tema de la nueva Constitución, para que prospere. Entonces ahí yo no lo sé, más allá de la fuerza que tiene Morena, si logra abrazar este proyecto. Lo que sí es cierto, y aquí sí tengo que decirlo a partir de los testimonios, los discursos del propio López Obrador, que el tema de la nueva Constitución no está en la agenda de López Obrador, al menos no lo sostuvo en el discurso, no está. Pero en todo caso, porque él nunca lo planteó en esos términos. En todo caso, pues ahí también corresponde a Morena y a Porfirio Muñoz Ledo desde el Congreso, pues impulsar el proyecto y tratar también de involucrar a López Obrador, convencerlo, yo estoy convencido de eso, de la importancia de hacer esta nueva o esta reforma integral a la Constitución. Hay 6 años para hacerlo y hay un capital político como nunca antes en la historia para hacerlo, por parte de López Obrador y por parte de Morena en el Congreso, que tiene mayoría. Ahora, con esto termino, es muy claro que una nueva Constitución, y esto tiene que estar claro para todos, no va a resolver mágicamente los problemas tan arraigados en México. La cuarta transformación pues es un desafío enorme si es que quiere darle contenido a todo aquello que contempla en la letra, en el proyecto, en el papel. No es la varita mágica que va a resolver los problemas, pero sí va a ayudar a hacerlo. Es muy importante tener reformas con un sentido de futuro y privilegiando el Estado de Derecho, que es lo que realmente ha faltado en México, para tratar de contener desde la norma en el sistema de procuración de justicia la impunidad. Es decir, si queremos combatir la corrupción, hay que combatir la impunidad, y eso pasa por reformas también en materia judicial. Y dicho de otra manera, no va a resolver porque las inercias ahí están y vemos todos los días en Puebla, bueno, el Huachicol ha venido a contaminarlo todo, ¿no? Ahí está cómo terminar con estas inercias, estos factores de poder que todo lo enlodan, lo ensucian, incluyendo obviamente la política institucional, los actores políticos, los partidos, la democracia, la ley, la justicia. Bueno, pues entonces con leyes que pongan reparos, que tengan dientes, que castiguen de manera severa todo este tipo de comportamientos, que le den mayor autonomía a las instituciones para decidir, para actuar. En fin, yo no tengo tampoco resuelto cuáles son las mejores leyes posibles, pero obviamente para eso están los legisladores, en teoría. Entonces, bueno, vamos a pensar que se puede avanzar. Las condiciones existen para hacerlo. Si no se hace este sexenio, entonces no se va a hacer nunca. Y la cuarta transformación habrá perdido, al menos, digamos, el acompañamiento, que debería de ser así, de una reforma integral a la norma máxima de nuestro país. Con esto termino. Muchas gracias. De tal manera que, y con esto quiero concluir, creo que esta tarde estamos recogiendo una inquietud en torno a la posibilidad de una reforma constitucional de alto calado. Estamos en la perspectiva, analizando prospectivamente, estamos analizando los elementos que tenemos a la vista. Quizá en un año, César, nos vamos a ver aquí. A ver,
Muy bien lo que dice César en materia de plantear otra arquitectura constitucional, lo cual suscribo. El problema es, César, y tú lo narraste, hiciste una narrativa momentánea del régimen de Fox. Fox, bueno, Muñoz Ledo le vendió a Fox lo de la reforma y obviamente Fox no lo acompañó. Pero Muñoz Ledo ha vendido muchas cosas. Digo, también si vamos a hablar de Muñoz Ledo, hablemos completo, ¿no? Muñoz Ledo fue el mismo que llenó de loas a Díaz Ordaz cuando reprimió la marcha del 68. Digo, para hablar de los currículos completos. Entonces, creo, ese es un aspecto curricular. La otra parte es, y lo dices bien, López Obrador no plantea reforma constitucional. Pero no solo él, no. Yo creo más en los documentos. He leído y he hecho un documento que está público en la página electrónica de INACIPE y he analizado las plataformas de los partidos y sus programas, y en ninguna parte Morena plantea un nuevo entramado institucional. Entonces, si Morena tiene la mayoría, mi querido César, entonces estamos, digo, está muy bien como deseo, pero no existe, aunque Muñoz no le venda a López Obrador lo que quiera. Vamos a ver si López Obrador acepta la mercancía. Parece que no la ha aceptado, porque ni la ha dicho, ni está en los documentos. Pero me parece que para una reforma constitucional de alto calado se requiere una nueva clase política. Para hacer reformas se requieren reformistas. Y yo no veo, sinceramente, en el panorama actual, como no lo vi cuando nos enfrentamos a la dictadura priista, no veo tampoco una clase política reformista. Y la otra parte, que es mi preocupación, y que ha sido mi preocupación: México no puede ir a ninguna reforma si no ataca el problema nuclear que arrastra, que es el problema de la desigualdad social. Porque podemos hacer una reforma, permítanme la disgregación marxista, de la superestructura, pero si no atacamos la estructura, es decir, las relaciones de producción, me parece que tenemos problemas serios. Y yo creo que tenemos que avanzar en eso. No veo, sinceramente, César y compañeros, compañeras, no veo un rasgo, un solo rasgo del nuevo bloque dominante que trae el 1 de diciembre y que ya está en las cámaras, de hacer una nueva constitución, ni de cambiar la arquitectura institucional. Si alguien cree que las modificaciones a la ley orgánica que acaban de aprobar es reforma, me parece que se están equivocando. Es una adecuación para una nueva dominación. Y vamos a revisar lo que pasó. Yo tengo, como científico social, hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico que yo tengo no apunta a una reforma constitucional. Me parece que lo que va a hacer el régimen de López Obrador en esta lógica prospectiva es que va a ser un régimen de, digamos, ecléctico, con rasgos de estado de bienestar, con echeverrismo tardío y con una alianza duradera con los últimos deciles de la burguesía mexicana. Esa es mi perspectiva. Y no quiero con eso decir que eso va a pasar, válgame Dios, no me dedico a la brujería, pero sí creo que en la ley social nos dice eso. Entonces, encorcheto yo las posibilidades de que el régimen de López Obrador avance hacia los caminos de una nueva constitución. No hay elementos que yo conozca para eso, pese a que Muñoz Ledo, quienes lo conocemos, le venda a López Obrador. A López Obrador le puede vender todo, pero antes de eso López Obrador lo vende a él. Muchas gracias. Me parece que siempre es importante apelar a los conceptos, sobre todo pues en una universidad, y nos debe quedar en claro algo. En efecto, no podemos colocar la espada de Damocles, coincido con el doctor Cancino, sobre este nuevo gobierno. Sin embargo, nos debe quedar claro, por el trabajo del Congreso, por el trabajo de su mayoría y por el propio proyecto que Andrés Manuel lleva cocinando durante los últimos 18 años, que este no es un régimen rupturista, es un régimen renovador. A final de cuentas nos remitimos a dos grandes diques, y ese dique es la voluntad de un solo hombre en una república y en un tiempo de instituciones, lo cual es terrible,
y el segundo dique, que es el filtro de las oligarquías partidistas, porque a final de cuentas esta pequeña comisión exprofeso y este pleno en el Congreso pues no es otra cosa más que la representación de las oligarquías del partido, uno que se dice ser un movimiento y los otros pequeños, y no van a atentar frente a sus privilegios esenciales. En efecto, hay muchas cosas que se tienen que arreglar. No es posible que tengamos todavía 200 diputados de representación proporcional cuando esto viene de una posición de hace 40 años en el proceso electoral y político. No es posible que nadie haya restringido a nivel de política social transferencias, más bien dicho, pagos de licitaciones en efectivo. En la medida en que se restrinjan los pagos en efectivo a través de transferencias, a través de mejores controles, se reduciría en un poco más la alta corrupción que tenemos. En fin, muchas cuestiones centrales, y parece que así como Fox hace 12 años estaba muy preocupado por otro tipo de razones, hoy Andrés Manuel pues nos tiene entretenidos con un Tren Maya y con un aeropuerto, cuando tenemos una pobreza humanitaria sin precedentes en este país, una absoluta desigualdad, porque aunque la pobreza esté en África subsahariana, pues ahí todavía el problema del hambre no está superado en este país. Realmente lo que tenemos es un régimen, tendremos irremediablemente, y podemos decir eso por los 18 años que hemos visto a Andrés Manuel López Obrador, que es un régimen absolutamente renovador, no rupturista, y que no va a cambiar el status quo, al menos no en los grandes problemas nacionales, para utilizar este cliché, desafortunadamente. Y es así como finalizamos el primer día del 9º Coloquio Internacional de Estudios Mexicanos, la Cuarta Transformación, Mito o Realidad.